Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad me ha tocado exponer sobre tuberculosis por Mycobacterium tuberculosis. Mi nombre es Anthony Fernández Ábalos y mi código es 2015-0507H. Siguiente, profesora. Bueno, me he enfocado en el mecanismo de transmisión y puestos de trabajos con potencial contagio de tuberculosis. La transmisión, el mecanismo de transmisión de la tuberculosis es directo de persona a persona a través de la vía aérea, lo cual dificulta su prevención. Los microbios de la tuberculosis se transportan por el aire cuando una persona tiene la enfermedad de la tuberculosis en los pulmones o en la garganta. Entonces, esta tose, habla, ríe, canta o estornuda. Y las personas que están cerca de alguien enfermo de tuberculosis pueden inhalar estos microbios que a su vez pasarán a los pulmones. ¿Está bien? Por lo cual, el contagio podría darse en cualquier circunstancia y no necesariamente en el lugar de trabajo. Sin embargo, existen profesiones directamente asociadas con un mayor riesgo de padecer tuberculosis. ¿Está bien? Los microbios de tuberculosis pueden residir en tu cuerpo sin que usted esté enfermo. O sea, sin que uno esté enfermo, uno puede tener tuberculosis. Y a esto se le denomina infección de tuberculosis latente. Como que los microbios están en tu cuerpo, pero están inactivos. Entonces, o sea, en este lapso, en este periodo, las personas no contagian a otras. Sin embargo, cuando los microbios, por así decirlo, se despiertan o se activan, ahí es cuando se comienzan a multiplicar y es cuando la persona contrae la enfermedad de la tuberculosis. Eh, pero ¿cómo nosotros podríamos estar 100% seguros de que la persona sea contagiada en el lugar de trabajo y no necesariamente en camino a su puesto de trabajo, ¿no? Porque una persona que, por decir, trabaja en oficina, sale de su casa y si va en un bus público, en un carro público, podría contagiarse por el mismo, o sea, por el mismo contacto de persona a persona, en pagarle al cobrador o sentarse al costado de otra persona y enfermarse. Y esto no sería, y no sería catalogada como una enfermedad ocupacional. No sería o sea, el sistema. Pero hay puestos de trabajos que sí están arraigados. Como ven en las fotografías, el cobrador, por decir, que el chofer y el cobrador que están en contacto con personas pueden adquirir la enfermedad a través por el trabajo laboral que realizan, ¿no? Porque es contacto con personas. El otro, otros puestos de trabajo donde se da la probabilidad alta de contagiarse es en las salas de emergencia de hospitales, salas de broncoscopía o nebulización, eh, trabajos de laboratorio, donde hacen pruebas con este bacilo. También asilos, refugios de ancianos, prisiones, la persona que resguardan a los otros, a los, a los, a los presos, a los presidiarios, por así decirlos, o los laboratorios de cultivo de microbacterias. Entonces, en estos lugares son donde existe una mayor oportunidad de entrar en contacto con el bacilo. También tenemos que tener en cuenta el grado y el tiempo del contacto con el bacilo. Por decir, en las salas de emergencia, cuando llega una persona al área de emergencia, no se le, no se le va, no se le puede retener por mucho tiempo, entonces la persona entra, pero no sabe si la persona está con la enfermedad. Y por más que usen eh, en los equipos de protección personal, hay un grado alto de contagio, ¿no? Ahora, el otro factor importante en esto es, la distancia de persona a persona que va a haber, porque bien hemos comenzado con el que el mecanismo de transmisión es directo de persona a persona y se da por el aire. Siguiente, profesora. Un ratito.
Para diagnosticar la enfermedad de la tuberculosis, se sospecha que una persona está enferma si presenta alguno de estos síntomas: pérdida de peso sin causa conocida, pérdida de apetito, sudores nocturnos, fiebre, cansancio, tos que dure durante 3 semanas a más, ya tos con sangre, dolor con pecho, ya uno tendría que ir a ver necesariamente al médico, ¿no? Y saber qué es lo que le está pasando, tomando en cuenta el distanciamiento, y peor ahora que estamos en pandemia. Pero para esto también tenemos algunas pruebas, ¿no? Algunas medidas de prevención. Siguiente, profesora. Ahora, para hacer un diagnóstico completo, se toma en cuenta lo siguiente: los antecedentes médicos, que preguntar al paciente si ha tenido antecedentes de exposición a la tuberculosis, con qué personas ha estado, si las personas, si por decir, si tiene familiares que han padecido de esta enfermedad, que si bien es cierto, esta enfermedad no es, o sea, es curable, pero si se toma las medidas exactas que el médico te ha dado, tomar las pastillas en el tiempo exacto que el médico te lo ha recomendado, y por así decirlo, ¿no? Si es que no se ha dado el caso así, tu familiar podría tener la enfermedad latente. También se puede, un examen físico, para ver si eh, o sea, usted podría sufrir de otras enfermedades y esto podría agravar la tuberculosis. Se toma también pruebas para detectar la infección de tuberculosis, que son la prueba cutánea, como que es la tuberculina, que se ve en esta foto de aquí, el cual está pinchando un brazo. Se pincha el brazo por la tuberculina para detectar si es que tiene tuberculosis. Después de entre 48 y 72 horas después, para detectar si hay reacciones del sistema inmunitario contra esta, como se dice, contra este suero que te dan, para saber si hay reacciones, y si hay una reacción grande de la piel, entonces ahí se ve, ¿no? Si uno tiene tuberculosis. También hay prueba sanguínea, se hace también para, si por decir, sale negativo la prueba de tuberculina, pero aún estás con síntomas que podrías tener, podríamos tomar radiografías de tórax, antero-posterior, y detectar anomalías en el pecho. O también se podría tomar una microbiología diagnóstica, que es en el caso de muestras de esputo, que es la baciloscopía, en la cual no se toma prueba de escupe, sino que la persona tiene que toser sobre la placa Petri. Y se tiene que ver después de todo esto, después del cultivo de esputo, la resistencia hacia los medicamentos, que eso ya es prácticamente una pruebas más, más específicas de laboratorio, ¿no? Siguiente, profesor. ¿Cómo prevenimos? Aplicando la vacuna BCG al nacer. Ahora, sobre esta vacuna, tenemos que tener en cuenta que tiene una eficacia variable en la prevención de tuberculosis pulmonar, y se considera administrar esta vacuna solo en ciertas personas que reúnan criterios muy específicos y después de consultar a un experto en tuberculosis. ¿Y esto por qué? Porque si bien es una vacuna contra la tuberculosis, ah, ah, te puede dar un falso positivo después de hacer una prueba de tuberculina, por decir, haciéndote creer que tienes la enfermedad y no. También se da un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno a las personas con tuberculosis, y con esto darle el medicamento indicado y hacer exactamente en los tiempos que te he indicado, tomar los medicamentos, ¿no? Porque si no, hay una resistencia del bacilo hacia el medicamento, agravando tu situación.
También se puede dar administrar pastillas de prevención a los menores de 19 años que estén en contacto con personas enfermas de tuberculosis, lo que son, eh, si tuviéramos nosotros en nuestras casas familiares, tapándose la boca tapándose la boca con el codo al toser, estornudar, hablar, no escupir al suelo, porque esto podría hacer una evaporación de la saliva y los microbios podrían entrar, ¿no? Ahora, hay que asegurarse que exista una buena ventilación y aire fresco tanto en la vivienda como en el lugar de trabajo. Y aquí en la foto les puse más que todo para lo que es trabajo, en el lugar de trabajo, que los ambientes estén bien ventilados e iluminados, que la luz solar entre al lugar de trabajo y no permanezca oscuro. Por decir, para los casos de lo que es oficinas, no necesariamente tienen que estar en un lugar cerrado y estamos con lo que es una ventilación artificial, con lo que es aire acondicionado, sino es preferible las ventanas. Tratar de no tener una mentalidad de higiene y cubrirse la boca al toser o estornudar, pero no con las manos, porque es ahí donde va a quedar la bacteria, sino con el codo y lavarse inmediatamente con agua y jabón. Mantener una buena alimentación para prevenir las enfermedades y nuestro sistema inmunológico esté activo. Hacer publicidad en el lugar de trabajo sobre los peligros y riesgos que estamos nosotros expuestos y no necesariamente como le dije, en salas de emergencia, en lo que es laboratorios con microbios, en lo que es el cobrador, sino en cualquier parte, porque ya que esta enfermedad, si bien es cierto, se cataloga como enfermedad ocupacional porque existen ciertas ocupaciones que estamos en contacto directo con la persona, pero se puede dar de persona a persona en todo momento, ¿no? Incluso cuando nosotros, ahora hoy en día, si no es por decir que las personas trabajan con mascarillas en el comedor, por muy que separados que estemos, si es un lugar cerrado donde hay una mala ventilación y una persona tose sin cubrirse con el codo, no podrá tener COVID, pero de repente tiene tuberculosis y la bacteria se va a diseminar por el espacio cerrado que se encuentra. Y hacer ejercicio para favorecer nuestra buena salud. Eso sería todo, profesor. No le escucho. No le escucho. Ahora Sí, sí. muchas gracias, Anthony. Gracias por tu exposición. A ver, ¿alguien quiere hacer alguna opinión? ¿Alguien quiere opinar? Si no opinan solitos, los hago opinar. Buenas, profesora. ¿Sí? ¿Alguien quiere opinar? En mi caso, cuando una persona, por ejemplo, se enferma por tuberculosis, ¿se tiene que hacer alguna investigación para saber si es que fue dentro del trabajo? Claro, las enfermedades, si son enfermedades profesionales y están dentro del catálogo de posibles puestos de trabajo expuestos, se tiene que investigar si es que fue enfermedad profesional o no. A ver, Pero por por así, ejemplo, supongamos que en el puesto de trabajo de nuestro compañero es contador o es de recursos humanos. Supongamos que es personal contable de recursos humanos, ¿ya? Y su trabajo es estar frente a la computadora sacando datos, ¿no? Sacando datos de pagos, cosas así, cheques, ¿ya? Y, por decir, por algún evento de la empresa, tuvo que bajar y estar con recursos humanos y se contagia. Por más que pertenezca a recursos humanos, ese no se cataloga, porque tiene que ser, el trabajo tiene que estar asociado a lo que es la enfermedad, si no, no es catalogada. Por eso les decía que esta enfermedad, por lo que es transmitible por el aire, es a veces difícil saber
si ha sido por culpa del trabajo, por el puesto de trabajo o o solamente casualidad. Porque por decir, si tu compañero de trabajo llega al puesto, ¿no? Y está a tu costado y él justo tiene la enfermedad, no es catalogado. A ver, ¿Estoy más o menos correcto o no sé? a ver, Anthony, tú has leído la resolución ministerial 480, ¿verdad? Y hay dos puestos nomás le han puesto de trabajo. Lo que es ¿Qué puesto está, funeraria, qué puesto está lo en que, la 480? lo que es funerarias y lo que es sala de emergencia. Pero hay más, ¿no? En la 480, Sí. a ver, quiero salir de acá. A ver, creo que te muteé, no. Sí, sí me escuchan, ¿verdad? A ver, para el tema de tuberculosis, ¿no? Hay puestos de trabajo, como bien lo dijo Anthony, que son de exposición. O sea, no hay en la 480 puestos de áreas, como por ejemplo, específicas como áreas, un edificio netamente administrativo, ¿no? O sea, están específicamente las áreas del sector salud, porque son los que están expuestos directamente. Bien, entonces, en este caso, por ejemplo, el chofer y el cobrador, para ellos, si se enferman con tuberculosis, no sería una enfermedad profesional, que sí sería en una microbióloga, ¿no? Alguien que trabaja en laboratorio o, como dicen, en las salas de emergencias, en transporte de pacientes, ambulancias, ¿no? Y también los que están en el sector penitenciario, ¿no? Pero que son los que manipulan directamente o están en contacto directo todos los días por exposición con posibles pacientes que tengan problemas respiratorios y que posiblemente tengan tuberculosis. Entonces, hay puestos definidos que sí vamos a tener que investigar en esos puestos, ¿no? Por ejemplo, un hospital que un médico, una enfermera se enferme con tuberculosis, hay que verificar si en su puesto hubo un contacto directo sin algún tipo de protección, ¿no? Hay que hacer la investigación para ver si es que realmente es una enfermedad profesional o no. De repente se contagió porque si buscamos en la historia vemos que de repente, no sé, su familiar directo, su pareja, su mamá, su papá, su hermano está con TBC, entonces ese fue su contacto directo, ¿no? Entonces hay que hacer siempre la evaluación completa, por eso digo que hay que hacer una historia clínica, hay que hacer una buena anamnesis, ¿no? Revisar desde cuándo empezaron los síntomas, con quién estuvo en contacto, todo eso, y también ver el tiempo que sale positivo y ver hace cuánto tiempo fue el posible contacto, ¿no? La historia natural de la enfermedad. Hay que ver también datos epidemiológicos y ver todo su entorno en el trabajo para encontrar si hay alguien que también esté contagiado y no lo sabe, ¿no? Y con eso poder reunir todas las herramientas para ver si existe la famosa causa-efecto de puesto de trabajo riesgoso y enfermedad profesional. Entonces, eso lo tienen que tener claro, ¿no? ¿A qué puestos de trabajo sí se les va a hacer la investigación por enfermedad profesional y a qué puestos no? Eso es uno, ¿no? Con relación a las enfermedades profesionales. Ahora, ¿por qué empecé con tuberculosis? Porque tuberculosis es una enfermedad que la tenemos acá endémicamente. Como bien lo dijo Anthony, ¿no? Nuestro país es uno, bueno, eso no lo mencionó, pero ¿por qué creen ustedes que se aplica la vacuna BCG al nacer? Porque nuestro país es uno de los donde hay mayor índice de tuberculosis y aún no se erradica, como así decirlo. Por decir, en Estados Unidos no se toma esta vacuna, no se toma en No, cuenta. Por no, esos positivos que los comenté. Entonces, acá sí se tiene que dar obligatoriamente. Incluso, o sea, no obligatorio, pero te lo proponen, te lo dicen, o sea, es que ponte la vacuna. Anthony, a todo el que nace en el Perú no puede salir el niño del hospital o de la clínica si no le ponen la vacuna a la BCG. En el país está normado. Obligatoriamente. Ya. Sí, acá en el país sí está normado.
¿Por qué? Porque el Perú es el segundo país a nivel mundial que tiene más casos de TBC y está en uno de los primeros 5 que tiene más casos de TBC multidrogo resistente y extremadamente resistente, las famosas MDRs y XDRs. Entonces, es un país que no ha podido en ningún momento, como les dije en las clases pasadas, nuestra salud pública está totalmente venida a menos y jamás se ha podido disminuir la tasa de enfermos con este bacilo de Koch que vive con nosotros. O sea, ustedes suben a un micro y si hay 40 o 50 pasajeros, por lo menos 10 tienen, pueden tener tuberculosis, no lo sabemos. Y si a esto le sumamos que en invierno todo el mundo cierra las ventanas, o sea, la exposición es mayor. Tenemos un montón de trabajadores que trabajan en lugares cerrados, como por ejemplo cines, teatros, y enfermos, y a cuántos han contagiado en la sala, ¿no? Tenemos trabajadores que tienen TBC trabajando en bancos, atendiendo al público, en supermercados, atendiendo al público, y tienen TBC o han tenido TBC, han estado como 3, 4 semanas con síntomas, y recién cuando se van a hacer el diagnóstico, recién sale que es TBC, pero ya tuvo 2 o 3 semanas contagiando a un montón de personas en lugares cerrados, ¿no? Es por eso que no se toma en cuenta que si ya tienes estos síntomas, ¿no? Sobre todo sudoración nocturna, fiebres, cansancio, ¿no? Tos, como dice, por más de 3 semanas, o sea, el que tenga tos una semana acá en el Perú, ¿no? Y está tomando medicamentos y no mejora, ya deberíamos hacerle, no esperar las 3 semanas, ¿no? 7 a 10 días con tos, ya se debería hacer un examen de esputo, pero generalmente no se hace. A veces un trabajador va por una emergencia y dice, ¿cuánto tiempo tiene de tos? 3 días, ya, le dan algo. Otra vez va a otra emergencia porque no mejora. ¿Cuánto tiempo tiene de tos? Ya voy 4 días, o sea, nunca dice la cantidad exacta. Por eso es que siempre tienen que tener en cuenta que al médico se le tiene que decir la verdad sobre el tema de signos y síntomas. Si a veces se ocultan signos y síntomas o no se explica exactamente cuántos días tengo de tos, entonces el médico no va a pensar, si solamente dice que tiene 2 o 3 días, entonces no pienso en una TBC, pero si me dice que tiene 7 días con tos, a pesar de estar tomando algún tipo de antiinflamatorio, entonces ahí el médico dice, uy, 7 días, entonces le tiene que pedir sí o sí su beca en esputo, su vaciloscopía. Entonces, es por eso también de que no, eres uno de los motivos por los cuales todavía tenemos este problema. Uno, porque no se diagnostica a tiempo, ¿no? El otro motivo también es que acá en el Perú jamás se ha tenido la costumbre, la buena costumbre de usar mascarillas, ¿no? En otros países, así tengan una gripe, el paciente, la persona, sea adulto, niño o joven, sabe que tiene un tipo de gripe y usa mascarilla, porque la mascarilla sirve para no contagiar al resto. Me refiero a las mascarillas que están usando ahora, esas celestes, ¿no? Las mascarillas quirúrgicas. Esas mascarillas que antes costaban 20 céntimos y ahora están cobrando creo que un sol, 2 soles, ¿no? Por el tema de la pandemia. Si la gente tuviera síntomas respiratorios, sea cual fuera, si sea una gripe, lo que sea, y usara su mascarilla y fuera a trabajar con su mascarilla 2, 3 días, ¿no? Evitaría contagiar al resto, sea cualquier tipo de enfermedad respiratoria, pero eso no lo hacen las personas. Incluso les digo que con conocimiento de causa, porque yo estaba a cargo del programa de TBC por 3 o 4 años, hace mucho tiempo, venía un paciente, un trabajador, y le decíamos, usted es caso positivo de tuberculosis, usted tiene que usar su mascarilla siempre. Se le daba varias mascarillas en ese momento para que al subir al micro, porque tenía que irse a su casa, use la mascarilla. En su casa, use la mascarilla para que no contagie al resto de familiares. Para que cuando venga y se le da el descanso médico, obviamente, para que no trabaje, para que no haga nada, pero cuando tenía que venir a recoger sus medicamentos también, que tenga su mascarilla siempre, ¿no? Y cuando cada vez que venía se le daba más. Pero ¿qué pasaba? Que se lo ponía al momento de entrar al hospital, pero se les veía luego por la ventanita que salían de la puerta y luego se sacaban la mascarilla y lo ponían en el bolsillo, ¿no? Entonces nunca respetaban eso, o sea, la idiosincrasia nuestra es que si usaba mascarilla, la gente me va a mirar raro, la gente va a pensar que tengo TBC, y realmente había gente con TBC que tenía que usarlo, pero no, pues no lo hacía porque por vergüenza, por el qué dirán,
porque me van a mirar feo, ¿no? Y que también es cierto, ¿no? Habrán subido al micro y los han mirado feo, porque eran, uy, solo tiene TBC, pero eso era mejor a no tener que usar nada, ¿no? Entonces, y ahora con este tema de la pandemia, todos usamos mascarilla y también por eso probablemente también bajemos un poco el tema de los contagios, ¿no? Pero lo que también ha ocurrido en esta pandemia es que como hubo cierre de consultorios casi 7 meses, entonces los que han venido por posible COVID, les han hecho examen de COVID, pero no les han hecho examen para tuberculosis. ¿Y cuántos han estado con tos o están con tos de nosotros también tienen TBC y no lo saben? Y siguen contagiados. O sea, ese tema esperemos, ¿no?, que con esta pandemia se aprenda, se mejore el tema de salud pública, ¿no? Y que sirva para que de acá en adelante todas las personas, ¿no?, sepamos que si una enfermedad se contagia por vía respiratoria, al toser, al hablar, al estornudar, no va a ser suficiente con ponerme el codo y toser allí o tener un pañuelo de papel y luego desecharlo y lavarme las manos, sino que la forma más fácil de no contaminar el resto es usar una mascarilla y ya la sabemos utilizar. Entonces, si después de esto no aprendemos a que es súper importante, vamos a seguir con nuestra amiga tuberculosis por muchos años más todavía. Entonces, para el tema del diagnóstico, la prueba de tuberculina no lo usamos tanto para diagnóstico, ¿no? Actualmente, por lo mismo que ha dicho Anthony, ¿no?, que ya tenemos pues la BCG, ¿no? Pero aún así se utiliza sobre todo en aquellos trabajadores que van a entrar a laborar al área del sector salud para ver cómo está su inmunidad. Si bien es cierto, la mayoría de nosotros ha estado en contacto con el bacilo de Koch, como le digo, ya sea en el micro, ya sea en el taxi, ya sea en el cine, ya sea en el teatro, ya sea donde sea. No todos nos hemos enfermado y muchos podemos tener una TBC latente, ¿no? Muchos el cuerpo pudo haber entrado en contacto con este bacilo y como estábamos bien alimentados, probablemente hayamos luchado, nuestras defensas lucharon y lo encapsularon y quedó ahí, como dijo Anthony, como dormido en el cuerpo, ¿no? Pero se quedó allí. Y entonces, cuando me hacen la prueba de la tuberculina, en teoría debería salir una pápula, ¿no?, como esta que está acá, a todos en realidad, ¿no? Personalmente a mí me han hecho 4 veces esta y no se ha elevado en nada, como si nunca hubieran estado en contacto con TBC, que eso también es otro tema aparte, ¿no?, que no a todos le va a salir positivo, esta prueba positiva. Y que salga la pápula tampoco no quiere decir que esté enfermo, ¿no? Lo más probable es que haya entrado en contacto antes, ya sea por la vacuna o ya sea porque por el mismo trabajo uno entró en contacto. Entonces, pero para eso tenemos esta otra prueba en sangre, que estas siglas están en inglés, pero son pruebas, exámenes de mucho mejor rango, ¿no?, que también me permiten saber el diagnóstico. La prueba se llama interferón, ¿no? Y el interferón es un tipo de prueba que hace muchos diagnósticos de muchas enfermedades. Y la que está específicamente para el tema de TBC es el cuantiferón. Entonces, el cuantiferón es el que nos va a medir si es que es una enfermedad, si hay síntomas, obviamente que es activo. ¿Sí? Profesora, disculpa que le corte. ¿Está proyectando? ¿Se fue la señal? No veo. No está se ve. proyectando. No, a lo que se refiere es que Bueno, está al menos yo no proyectando lo veo. alguna diapositiva. A ver, ¿ahora se ve? Sí. Ok, a ver, un ratito. Podemos de acá. Ya, entonces la prueba en sangre es el cuantiferón, ¿no? Y la radiografía de tórax es para el diagnóstico, ¿no? Acá se ve una semejante caverna, ¿no? Y las pruebas de esputo, que son 3 pruebas de esputo, y al mismo tiempo en el Perú tenemos que tomar sí o sí el cultivo. Tomo mis 3 pruebas de esputo y tomo mi prueba de cultivo porque tenemos alta incidencia de tuberculosis resistente, drogo-resistente, ¿no?, que puede ser monoresistente para un medicamento, puede ser multiresistente si es para 2 o más medicamentos, y XDR, que es extremadamente resistente cuando ya es resistente a los 4 medicamentos básicos, ¿no? Entonces, el tema con la tuberculosis es un caso
bastante importante en nuestro país. Es un tema también que es altamente contagiable, porque el que tose, esas gotitas de saliva que salen con las bacterias, no es que se queden, que desaparezcan rápidamente, se quedan suspendidas en el medio ambiente y luego esas que están suspendidas no bajan, o sea, no es que caen directamente al piso rápidamente, sino que se quedan en el aire suspendidas. Entonces lo puedo respirar en cualquier momento. Por lo tanto, se necesita ventilación adecuada, iluminación adecuada, porque vive más en lugares oscuros, ¿no? Vive mucho más, más tiempo allí. Pero lo que también quiero que les quede claro con el tema de la tuberculosis es que no solamente la tuberculosis es pulmonar. Existe tuberculosis en cualquier parte del cuerpo. Existe tuberculosis en los ganglios linfáticos, ¿no? Existe tuberculosis renal, se aloja en los riñones. Tenemos muchos casos también de tuberculosis en la piel térmica, ¿no? Tenemos también muchos casos últimamente de tuberculosis en mama. Hay tuberculosis en los senos. Tenemos también bastantes casos de tuberculosis en la columna lumbar, ¿no? Tenemos casos también de tuberculosis genital, ¿no? En útero o ovarios. Entonces, es una enfermedad crónica que se puede alojar en cualquier órgano del cuerpo y el diagnóstico también se hace mucho más difícil, ¿no? Y como les digo, o sea, muchas veces no se investiga y se encuentra después de que se ha tratado de diagnosticar muchas cosas y como último grado recién encontramos tuberculosis en cualquier otro órgano, ¿no? Pero la forma más fácil de contagiar, obviamente, que es la tuberculosis eh, de tipo pulmonar, que también existe la tuberculosis pleural, que es cuando se llena de líquido, ¿no? El pulmón o ambos pulmones, dependiendo de que si se ha generado el germen en un lado o en los dos lados. Entonces, es una enfermedad que la vamos a tener en muchos sitios. En campamentos mineros también ha habido muchos tipos de tuberculosis, o sea, muchos casos y casos, porque también hay trabajadores que cuando trabajan 15 por 15 salen los 15 días de descanso y hacen su examen positivo y también a veces el trabajador no quiere informar a su empresa y va y sigue trabajando y sigue contagiando. Entonces, hay que hacer un buen screening, hay que hacer un buen trabajo de vigilancia, ¿no? Sobre todo en lugares donde sabemos que van a dormir juntos, comen juntos, y están en lugares muy cerrados para poder prevenir. Porque si no pensamos en tuberculosis como una enfermedad crónica, endémica que vive acá, entonces le vamos a pasar por alto y vamos a tener complicación. He visto empresas que han cerrado sectores productivos porque fue un grupo completo de trabajadores con tuberculosis, ¿no? Entonces, es una enfermedad súper especial, es altamente contagiable y peor si están en lugares confinados, cerrados, sin ventilación, tipo socavón en mina, ¿no? Y al igual que el coronavirus, que no me acuerdo si les expliqué a este grupo anterior, es que al igual que el coronavirus, ¿no? Si bien es cierto, le faltaba en el tema de prevención, esto que está acá, ¿no? Estos son algunos tipos de prevención. La vacuna de la BCG, por si acaso, no es para que no se enferme de TB, sino que para que no le dé la forma grave de TB, ¿no? Igual que todas las vacunas. Por ejemplo, la vacuna del sarampión no es para que no me dé el sarampión, es para que cuando me dé una forma leve de sarampión. Entonces, esa es la forma, para eso sirven las vacunas. Entonces, esta vacuna es para que no me dé la forma grave de TBC, ¿no? Que son por las que la gente fallece por TBC también todo el tiempo, por acá en el Perú un montón. Entonces, ¿qué hemos encontrado actualmente? Una asociación alta de TBC más VIH, una asociación alta de TBC más diabetes, porque tenemos un montón de diabéticos. Entonces, tenemos una asociación alta de TBC con enfermedades inmunodeficientes, como por ejemplo, los que tienen problemas de tiroides, los que tienen problemas de artritis, artrosis, ¿no? Entonces, ellos están siendo los trabajadores que tienen más posibilidad de enfermarse con tuberculosis. Y tenemos también que el tratamiento, si es que es la primera vez que le da tuberculosis y no es resistente al medicamento, el trabajador toma su pastilla 6 meses y se cura. Y en teoría ya se debería alimentar mejor, tener mejor estilo de vida saludable para no volver a contagiarse, ¿no? Una mejor prevención.
Pero ¿qué pasa? Que muchas veces los pacientes toman medicamento un mes, mes y medio, luego se cansan, y todavía existe en nuestro país la famosa manía de ir con el curandero, con el que le pasa el cuy, con el que no sé qué más les hace, y dejan el medicamento. Entonces, al dejar el medicamento, hacen de que esa droga para esa persona, cuando quiera reiniciar otro tratamiento, se haga resistente. O sea, yo quiero darle ese mismo medicamento, porque los medicamentos están establecidos, o sea, nadie lo va a inventar y están establecidos. Entonces yo le doy el mismo medicamento a ese trabajador y ese medicamento ya no le va a hacer efecto. Entonces hace resistencia a 1, 2 o 3 medicamentos. Entonces ese vacilo que vive conmigo, que ya se volvió resistente a esos medicamentos, es ese vacilo que ya está, digamos, mutado, ¿no? Ese que yo le puedo contagiar a mi hermana, a mi papá, a mi mamá, a mi compañero de trabajo, y esa bacteria ya está mutada, ya es resistente. Entonces, eso es lo que está pasando en nuestro país, que hay mucha deserción del tratamiento. Profesora, se cuelga. Escucha entrecortado, profesora. Y esa escucha. bacteria se está transmitiendo a otros, y por eso que ya esa bacteria ya resiste. Las medidas de prevención. Profesora, disculpe que la interrumpa, Se llama pero unos 5 minutos se escuchó entrecortado. Uy, ya. A ver. ¿Hasta dónde escucharon? ¿Hasta qué parte se escuchó bien? Cuando está hablando de los tratamientos que luego lo dejan, algo así. Ya. Cuando el paciente deja el tratamiento, hace que esa bacteria mute y se vuelva resistente al medicamento. Entonces, esa bacteria que ya mutó, que ya cambió, que ahora no le hace caso al medicamento, es esa bacteria que ese paciente va a contagiar a otro y a otro. Y por eso es que las bacterias drogoresistentes están avanzando bastante en el país por esta cantidad de personas que no quieren, no desean completar con el tratamiento, ¿no? A veces también es cierto que les cae mal, o sea, hacen también una reacción adversa al medicamento, pero por eso es importante que conversen con su médico para que le dé alternativas, ¿no? Y no abandonen el tratamiento. A más personas que abandonen el tratamiento, más tuberculosis resistente vamos a tener y mayores complicaciones van a haber, porque ya el pulmón no va a quedar igual, va a quedar fibrosado, entonces quedan con secuelas, ¿no? Entonces, mientras que una bacteria normal, como un silvestre de la tuberculosis, yo tengo un tratamiento de 6 meses, cuando ya es drogoresistente, el tratamiento puede durar hasta 2 años. Imagínense, 2 años, ya no con pastillas, sino con inyecciones en forma diaria y luego interdiaria. Entonces el tratamiento es largo, es penoso, es bastante fastidioso. Entonces por eso es que no se recomienda a nadie, ¿no? Enfermar y fallecer de tuberculosis. Entonces, este es un grave problema en nuestro país actualmente. Bien, vamos a pasar entonces, y dentro de la medida de prevención en estos puestos de trabajo que son netamente a la mayor parte del sector salud, obvio que tienen que usar su respirador N95, ¿no? Tienen que tener ventilación con presión positiva y negativa, ¿no? Medidas de ingeniería donde hay pacientes con tuberculosis, ¿no? Y tienen que tener también capacitaciones, obviamente para el adecuado uso de EPP, ¿no? Hay hospitales también donde tampoco no hay EPPs y no los compran y los mismos médicos, enfermeras tienen que comprar su propio EPP y eso también es un motivo por el cual también hay, bueno, ya ha bajado un poco, pero había hasta el año pasado, porque este año no se ha podido contar, una alta incidencia de profesionales del sector salud con tuberculosis, ¿no? Y sobre todo con tuberculosis MDR o XDR. Vamos a pasar a la siguiente exposición. A ver,
¿A quién le toca ahora? Está Warwa. Sí, profesora, estoy aquí. Ok. Bien, entonces vamos a seguir con Warwa. ¿Se ve la presentación? Sí, profesora. Ok. Marilyn, te toca. Ya, profesora. Bueno, para empezar, la hepatitis B viene a ser una infección hepática causada por el virus de la hepatitis B. Para algunas personas, la infección de la hepatitis B se puede volver crónica o aguda. En el caso de la crónica, esta llega a tener una prolongación mayor, ya que dura alrededor de hasta 6 meses. El daño hepático que causa la hepatitis B crónica viene a ser insuficiencia hepática, ¿no? Cáncer de hígado o cirrosis. Esas son las principales enfermedades. ¿Qué tipos de trabajo es mayormente? Se presenta. Acá tenemos en el sector salud más que nada, en lo que son dentistas, trabajadores de limpieza pública y trabajadores de la salud en general. Más que nada se debe esto a que cuando estamos expuestos a contacto con la sangre, agujas o algún otro fluido corporal, es ahí donde se puede llegar a contagiar de hepatitis B, ¿no? En el caso de los dentistas, al momento de hacer la intervención a sus pacientes, pues hay un contacto directo, ¿no? Y ahí puede ocasionarse algún accidente, tal vez en la intervención, causando de que el dentista contraiga la enfermedad. En los trabajadores de limpieza pública, acá se sabe que en el Perú no tenemos una buena costumbre en lo que es la separación de residuos sólidos. Entonces, estos trabajadores también carecen de muchos equipos que le pueden servir para su protección. Y bueno, como ya he dicho, en los trabajadores de salud esto es más frecuente, es más probable que ocurra la contaminación por hepatitis B, ¿no? Ya que al momento de sacar sangre o en las intervenciones quirúrgicas también puede pasar esto. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Respecto a los síntomas, a nivel superior se da la fiebre, debilidad y fatiga. Otra característica muy típica de la enfermedad es la pigmentación amarilla de la piel, que es más conocido como la ictericia, que se debe a un aumento de la bilirrubina. También se presenta dolor abdominal, náuseas, vómitos, y a nivel articular se puede presentar dolor en lo que son las caderas, rodillas y también codos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya respecto al diagnóstico, se tienen los marcadores serológicos, que es el análisis de sangre. En esta parte, el análisis de sangre ayuda a detectar signos del virus de la hepatitis B. Indica si es que es aguda o si es crónica. También se tiene la ecografía hepática, también es un término conocido como elastografía transitoria, que es más que nada para mostrar la extensión del daño hepático. Y como se ve en la imagen, también la biopsia de hígado, que este diagnóstico trata de insertar una aguja delgada, como se ve, a través de la piel y se dirige hacia el hígado para extraer una porción y analizar si es que efectivamente se tiene o no la enfermedad. Siguiente diapositiva. Ya. ¿Cómo evitar el contagio? Más que nada en el sector salud, antes de entrar a laborar, se tiene que tener la vacuna contra la hepatitis B, ¿no? Que es alrededor de 3 dosis.
Este es el mejor medio para poder evitar el contagio de la enfermedad. Otros aspectos también es utilizar los equipos de protección como guantes o tapabocas y entre otros materiales. También se sabe que respecto a los productos de higiene personal, estos no pueden compartirse, ¿no? Como en el caso de que se tenga corta uñas o las rasuradoras o otros materiales similares, ¿no? Porque ya que se debe aquí que hay algunas personas que tienen una mala costumbre tal vez de prestar estas cosas, pero no saben el riesgo que corren al hacer ese tipo de acciones. También agregué que alrededor del 2 o el 8, entre el 2 y el 8% de la población del Perú sufre de esta enfermedad, ¿no? Que es la hepatitis B. Eso sería todo, profesora. Tu micro, profesora. ¿Quedó claro la exposición de Marilyn? Gracias, Marilyn. ¿Alguien tiene alguna pregunta para su compañera? ¿Quedó clarísimo el tema de la hepatitis B? Parte no, profesora, sí quedó claro. Sí, profesor, lo explicó bien. Profesora, hepatitis B, pero bueno, he escuchado que ha habido casos en campamentos mineros, ¿no? Ya. A ver, la hepatitis B se contagia de 3 formas. Y es una enfermedad también que tiene alta incidencia en el Perú, sobre todo en áreas del centro del país y en áreas de la selva, ¿no? ¿Por qué? Demográficamente los epidemiólogos ya han estado súper estudiados, ¿no? Y en toda Latinoamérica, los que tienen más incidencia ahorita es Venezuela y Brasil. Bien, se contagia de 3 formas. Bueno, son varias formas, pero en realidad las principales, es por transfusión sanguínea, ¿no? Que ya era antes, ¿no? Porque ahora se analizan toda la sangre y se verifica que no haya ningún tipo de hepatitis, porque hay hepatitis A, B, C, D, E, hay un montón de hepatitis. Esa es una. La otra es por transmisión vertical, o sea, de madre a hijo. Por eso es importante que se le haga este examen a todas las gestantes, ¿no? Y también se transmite justo lo que acaban de escribir ahorita por contacto sexual, ¿no? Entonces, esas son las 3 principales formas. Y la otra es la forma ocupacional, ¿no? Lo que mencionó Marilyn, que es la que estamos viendo ahora, que es por contacto con agujas contaminadas, ¿no? Por exposición a fluidos de sangre, ¿no? Un dentista que no use, y esté haciendo una perforación de una pieza dentaria y no use lentes de seguridad y salpica sangre al ojo, ¿no? La mucosa también es un contacto directo de sangre con mucosa, ¿no? O alguien que está con la boca abierta y no tiene mascarilla y también que le salpique sangre dentro de la boca, ¿no? O directamente por todo lo que son punzocortantes, ¿no? Todas las agujas. Entonces, esos son los principales mecanismos por los cuales nos vamos a contagiar de ¿cómo se llama? De hepatitis B. Ahora, en el tema ocupacional, ¿no? Si bien es cierto, como bien lo ha dicho, el sector salud son los principales expuestos, ¿no? Quienes también tienen bastante probabilidad que tengan hepatitis B son los que se hemodializan. Los pacientes que tienen problemas de insuficiencia renal crónica y hacen hemodiálisis tienen bastante probabilidad también de tener hepatitis B porque hay un tema con las máquinas de diálisis que a veces pasa alguien que tiene hepatitis B y no se desinfecta bien y eso transcurre entre varios, ¿no? Entonces pasan varias personas por la misma máquina. Entonces por eso que todos tienen que estar vacunados previamente. Ahora, también el sector de limpieza, los operarios de limpieza, tanto en la parte externa, los que trabajan en los municipios, ¿no? Como los que trabajan directamente dentro de las áreas hospitalarias o centros de salud, ¿no? Y como ven, los trabajadores del sector público, del sector de limpieza,
generalmente tampoco no usan guantes, ¿no? Y también, como bien dijo Marilyn, no hay una buena segregación de residuos sólidos. Y acá en estas bolsas, las bolsas negras, en teoría no debería haber nada contaminado con un biológico, pero se pasan. Y en los hospitales también, o sea, las agujas deberían estar en contenedores rígidos, rojos, ¿no? Que tienen que estar luego bien sellados, bien tapados para que vayan a su disposición final, pero a veces se le escapan las agujas o las agujas se caen al piso y el señor de limpieza o la señora de limpieza tiene esos escurridores, ¿no? Trapean y luego cuando van al caño a estrujar el trapeador, había enganchado una aguja ahí y se pincha. ¿Qué pasa con estas agujas? ¿Por qué contagian la hepatitis B? Si diferenciamos el VIH y la hepatitis B, a ver, ¿ustedes qué creen? Supongamos que en una sala hay dos pacientes. Uno tiene hepatitis B y otro tiene VIH. Si viene una enfermera a ponerle una aguja al de VIH, o sea, le pone una aguja, un medicamento por la vena y luego agarra la agujita, la deja a un costado y luego de eso viene el de limpieza y lo recoge y se pincha, ¿no? Ese es el ejemplo A, el de VIH. Le puso la aguja, lo dejó en la mesa, se olvidó la enfermera que está mal porque tenía que haberlo segregado directamente a un recipiente rígido, pero se olvidó. A la media hora viene el personal de limpieza, le encuentra, lo quiere meter al recipiente rígido y se pincha con la aguja que le colocaron al de VIH, ¿no? Ese es caso 1. Y en el caso 2, al costado había un señor que tenía hepatitis B, ¿no? Viene la otra enfermera, le pone también una aguja endovenosa y también se olvida, o la aguja se cae al piso, ¿no? Y el señor de limpieza viene al día siguiente, porque ya limpió en la mañana muy temprano, viene al día siguiente, solamente limpia a las 7, y eran las 3 de la tarde, viene al día siguiente y coge esa aguja del señor con hepatitis B y se pincha. ¿Qué cosa creen ustedes que pasa con el caso 1? A ver. Tengo entendido que el VIH solo se contagia si se mezcla con la sangre, no solo por un pinchazo. A ver, alguien que quiera opinar. Edinson, ¿qué dices? ¿El señor de limpieza se va a contagiar con esa aguja del señor que tenía VIH? ¿Edinson no está? ¿Ha salido? Mi compañero está arreglando su internet, dice. Ok. Heidi. Profesora, ¿le puedo dar un pequeño comentario ahí? Al toque nomás, lo más rápido. En esos casos se tiene que dar una caracterización de ADN tanto de la aguja como de la persona para catalogarlo como enfermedad ocupacional porque si bien es cierto, se ha dado un pinchazo y la persona se contagia, imaginemos, la persona ya pudo haber estado contagiada sin saberlo. Recuerde que el VIH puede tener el virus y no enterarse hasta que sea tardío el problema, ¿no? Entonces, a ver, te comento. En el caso de los trabajadores del sector salud, a todos en su examen médico ocupacional anual, en el ingreso y en el anual, se les pide examen de VIH y hepatitis B. Así que ahí tenemos una caracterización. Luego, cuando hay un accidente de este tipo, se le pide inmediatamente, según el protocolo de accidente de trabajo, se le pide inmediatamente el examen de VIH, hepatitis B y hepatitis C, tanto al paciente fuente, o sea, de quién fue el que usaron la aguja, y también del trabajador expuesto. Y luego al trabajador expuesto se le hace un control al mes, a los 3 meses y a los 6 meses, para justamente verificar, ¿no? Si salió negativo cuando él ingresó, su último examen de ocupación sale negativo, y este examen, el mismo día del pinchazo sale negativo, y luego sale positivo al mes, o a los 3 meses o a los 6 meses, estamos catalogándolo como que sí fue por efecto de este accidente de trabajo. O sea, para eso ya hay protocolos, ¿no? Pero también se puede utilizar en alguna instancia lo que me estás refiriendo, ¿no? Pero lo que yo quiero que tengan ahorita en claro es qué pasa con estos dos casos.
El tema es, también ya porque para ya aclararlo, es si yo le coloco, cuando uno tiene más probabilidad de infectarse cuando usa una aguja o un punzo cortante. Cuando es una aguja hueca, cuando por ejemplo le van a colocar un medicamento y lo ponen directamente en la vena, porque ahí está el torrente sanguíneo directamente, y si yo saco esa aguja del torrente sanguíneo con alguien que tiene VIH, ¿no? Y, o sea, que ya estás, que es segurísimo que tiene VIH, entonces si se saca esa aguja e inmediatamente me pincho, hay una probabilidad baja, o sea, baja de que tenga VIH, uno porque hay que ver la carga viral del paciente, hay que ver hay que ver toda la información completa, una buena anamnesis en la historia clínica. Pero el tema es que el virus del VIH, cuando saco la aguja del brazo, ese virus desaparece rápidamente. Los virus tienen una vida corta. Entonces, en el medio ambiente se muere. Entonces, la probabilidad de que se contagie es poca. Peor si ya pasó media hora, una hora, como les puse en el ejemplo. Entonces, ese virus ya se murió. Se pincha, la probabilidad que tenga VIH es nula, pero igual hay que hacer la investigación, ¿no? Por cumplir con el protocolo. Pero en el caso de la hepatitis B, no. En el caso de la hepatitis B, si es que le ponen la aguja con un medicamento en la vena a un paciente que tiene hepatitis B, y esa aguja luego se pone afuera en un lugar, supongamos que fuera el contenedor rígido, o a veces lo ponen dentro del contenedor rígido, pero a veces en el momento de manipular el contenedor rígido se cae, qué sé yo, y se cae la aguja, y alguien de casualidad coge la aguja y se pincha. ¿Hasta cuántos días vive el virus de la hepatitis B en el medio ambiente? Puede vivir hasta 5 días. Entonces sí existe la probabilidad de que se pueda infectar con hepatitis B hasta después, o sea, dentro del transcurso de 5 días desde que yo utilicé esa aguja con ese paciente con hepatitis B. Entonces sí se puede contagiar el trabajador. Entonces hay más posibilidad que un trabajador se infecte con hepatitis B por un pinchazo, más posibilidad que sea con VIH. Ese era más o menos el ejemplo que quería ponerles. ¿Alguna consulta hasta ahí? Profesora, disculpe, referido a lo de la supervivencia del VIH, dijo que en cuestión de media hora, una hora, ¿eso no depende de las condiciones en las que se encuentra el ambiente también? No, el virus no vive media hora. El ejemplo era que si lo sacaban y lo ponían en un ambiente que esté media hora, ahí la probabilidad ya es nula, ¿no? El virus, muere, digo si fallece. El virus se autolimita, muere inmediatamente, ni bien salga del cuerpo humano y esté en contacto con el medio ambiente, desaparece, o sea, se muere, no tiene ya vida. La única forma en la cual él puede tener una mínima sospecha de que haya un contagio por un punzo cortante con un paciente con VIH va a depender de que si yo saco la aguja del torrente sanguíneo del brazo, o sea, de la vena o la arteria, si estoy sacando un examen de AGA de repente, entonces si uso la aguja para entrar en cualquier vaso sanguíneo, sea arteria o sea vena, la saco e inmediatamente me pincho, ¿no? Que han habido casos, porque a veces la enfermera está sacando la aguja, como toda vez está muy, muy hacinado, viene alguien por atrás y le choca y con el codo, o sea, le choca el brazo, saca la aguja e inmediatamente ella misma se pincha con la aguja en un dedo de la mano. Entonces, tiene que ser súper rápido, ¿no? Tenemos venas más grandes que como la vena yugular cuando hacen también cateterismo y esas agujas son todavía mucho más grandes. Entonces, al sacar la aguja, también igual plum, se pinchan inmediatamente. Entonces, esa es la probabilidad. Ahí hay una probabilidad de que sí pueda tener VIH, pero sigue siendo baja, pero por eso se controla hasta los 6 meses, para ver si es que hace la enfermedad o no. Pero si la aguja que usamos con un paciente de VIH la sacas y la pones en un recipiente y ya pasa un minuto o más segundos, ya ese virus ya desapareció, ya no es contagiable. En cambio, el de la hepatitis B, no, la hepatitis B sale del cuerpo humano y todavía puede vivir 5 días en el medio ambiente. ¿Ahora sí se entendió?
Sí, profesora. Tengo una duda, ¿ya? En el caso de que por decir la persona se pinche, ¿ya? Pero, o sea, el día anterior tuvo relaciones con su pareja. Ujú. Se contagió porque su pareja es portador del VIH. Y al día siguiente Ya, pincha. Justo se pincha, ya. sale Se pincha positivo. con un paciente que tiene VIH. Así es. Allí va a haber cómo se llama la disyuntiva, ¿no? Porque también allí, por ejemplo, el médico tiene que hacer la investigación del accidente de trabajo, que es el pinchazo, ¿no? Y le va a preguntar también todo lo anterior, porque tiene que ser una buena anamnesis. Creo que se cortó. Se está viendo el internet. ¿Se escucha? Sí, sí. Ahí tendría ¿Se que escucha? hacerse un genoma completo Ya. del VIH. Allí Porque, sí, o pues, sea, siempre y cuando la trabajadora o el trabajador, sea hombre o mujer, nos refieran, ¿no? Porque, o sea, yo le voy a hacer anamnesis, le voy a tratar de sacar la máxima información posible, pero si el trabajador o la trabajadora no me quiere decir de que su pareja tiene VIH, yo no me voy a poder enterar. Ese es otro punto, ¿no? Ahora, si el trabajador me dice, se confía y me dice, mire, doctora, sabe que el día de ayer yo tuve relaciones con mi pareja y mi pareja tiene VIH, aunque se supone que si sabe que es VIH positivo debería usar preservativo, qué sé yo, ¿no? O sea, tendría que tener las condiciones de seguridad. Pero supongamos que en el peor de los casos no pasó y lo confiesa, entonces ahí tendríamos una disyuntiva igual por ambos casos, o sea, hay que hacer la investigación al mes, los 3 meses, los 6 meses para ver si se contagió o no. Y si se contagió, allí sí tendríamos que hacer, ¿cómo se llama? El genotipo, ¿no? Para verificar a quién corresponde o a cuál de los dos corresponde el contagio, ¿no? Allí sí, pero eso también es siempre y cuando la trabajadora o el trabajador nos comente esta situación. Eso también hay que tener en cuenta, o sea, el trabajador va a depender de la información que nos dé. pero, o sea, ya hay un protocolo ya dado de la investigación que es de un mes, o sea, el primer contacto después de 3 meses y después de 6 meses, ¿verdad? No, el protocolo es el día del pinchazo, se le hace los exámenes de hepatitis B, de hepatitis C, VIH, luego se le hace al mes, luego a los 3 meses y luego a los 6 meses. Si el paciente es VIH positivo más hepatitis, allí el control se hace hasta el año. Entonces, ese es un protocolo más completo, siempre y cuando tenga 2 enfermedades juntas, ¿no? Entonces, solamente tiene una hasta los 6 meses. Profesora, justo con lo que usted estaba Ujú. comentando, yo miré el año pasado, si bien no recuerdo, en un programa que había un accidente de ese nivel, pero la enfermera se sanó, creo, con un monitoreo y le aplicaron un medicamento, creo que se llamaba la Truvada, si no me equivoco. Algo No, así, a creo ver, que para hepatitis B, a ver, para el VIH. no hay tratamiento, ¿ya? Para la hepatitis C hay un tratamiento que es bastante efectivo siempre y cuando se inicie rápidamente, ¿no? A ver, lo que justamente eso les quería comentar ahorita acerca de cómo evitarlo, ¿no? Tenemos la vacuna. Todo trabajador del sector salud que está expuesto y también el personal también de limpieza, ¿no? Operarios, todos aquellos tienen que entrar a trabajar y tienen que tener 3 dosis sí o sí de hepatitis B. Y luego de eso tienen que hacerse una medición de anticuerpos contra antígeno de superficie de hepatitis B. Si yo me pongo solamente las 3 dosis de vacuna, yo no estoy segura si esa vacuna ha hecho efecto o no me ha hecho efecto. Tengo que hacer una medición de anticuerpos contra antígeno de superficie de hepatitis B. Esa medición que la tengo que hacer al mes de mi última dosis de la vacuna, ¿no? Con esa medición, si está menos de 10, soy un no respondedor, bueno, no he respondido adecuadamente a la vacuna. Si tengo más de 10, quiere decir que estoy protegida contra la hepatitis B recién con esa medición de ese anticuerpo. Supongamos que me sale menos de 10, el protocolo me dice que tengo que darle otra vez 3 dosis de hepatitis B. Le colocamos otra vez 3 dosis de hepatitis B según el calendario
y luego le volvemos a medir otra vez este anticuerpo. Si este anticuerpo me sale otra vez negativo, menos de 10.000 unidades internacionales, entonces allí yo ya determino, ese trabajador es un no respondedor, no me responde la vacuna. Le he dado 2 ciclos, 2 mediciones y sigue siendo menos de 10. ¿Cuánta población es no respondedora? Aproximadamente entre el 5 a 8%. ¿Ok? Entonces, ¿en qué hago con esos trabajadores? Tengo que tener un sistema de vigilancia más exhaustivo, vigilar bien que no vaya a tener accidentes punzocortantes, exposición a trabajadores con hepatitis B. Que haya pacientes con hepatitis B, hay que explicarle que tiene el riesgo, ¿no? Y también verificar, porque hay pacientes también que tienen carcinoma de hepatitis B, como bien lo ha dicho Marilyn, esta enfermedad, si bien es cierto, el que tiene hepatitis B, el 80% se cura y ya no tiene hepatitis B, pero hay un 20% que puede migrar y puede haber un porcentaje pequeñito que hace una cirrosis o hacen un carcinoma o hacen una hepatopatía fulminante y fallecen también inmediatamente y otros fallecen con cáncer después. Entonces, eso se tiene que explicar al trabajador. Entonces, por lo tanto, tenemos que estar seguros de que va a estar protegido porque es un no respondedor. Pero ¿qué pasa? Para esos no respondedores existe un medicamento que se llama inmunoglobulina contra hepatitis B. Entonces, tenemos que tener en stock en los hospitales esta inmunoglobulina solamente para esos trabajadores que son no respondedores. Entonces, si el trabajador tiene un accidente con bastante probabilidad, un accidente punzocortante, con bastante, o que le haya caído secreción de sangre en el ojo o ingresado por la vía oral, en una salpicadura X, ¿no? Porque hay pacientes que vienen pues sangrando y a veces no están protegidos porque los cogió desprevenidos, qué sé yo. Entonces, y es un paciente con hepatitis B, alta sospecha de hepatitis B, se tiene que colocar esta inmunoglobulina en las primeras 24 horas. Y eso hace de que no se contagie con hepatitis B. Pero si pasa más de 24 horas y no se coloca esta inmunoglobulina, entonces allí ya no se puede colocar la inmunoglobulina y tenemos que esperar pues al mes, hacer el control y todo lo demás. Este es en el caso de hepatitis B. Pero en el caso de hepatitis C no hay vacuna, no hay inmunoglobulina. Lo que hay es medicamentos antivirales, ¿no? Que se tienen que dar ni bien se entere que sale positivo su hepatitis C. Por eso que tiene el protocolo de hepatitis B, hepatitis C y VIH es el mismo, ¿no? Se le hace al momento sus exámenes, al momento del accidente, tanto al paciente fuente como al trabajador afectado, para ver cómo está el basal. Luego se le hace al mes nuevamente, a los 3 meses y a los 6 meses, ¿no? Y si al mes, supongamos que sale positivo, inmediatamente se le deriva para que pueda recibir este medicamento contra el virus de hepatitis C. Y hay algunos que han tenido el tratamiento y no han hecho la enfermedad, ¿no? Pero ¿qué pasa con los trabajadores que no siguen el protocolo, que no informan su accidente punzocortante? Luego a la larga puede ser que haga un hepatocarcinoma, un cáncer de hígado, y nunca sepan que fue por accidente punzocortante porque no reportan. Acuérdense que los accidentes de trabajo todavía están muy subregistrados, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es campaña y campaña y información, concientización y más concientización, o sea, prevención, ¿no? Entonces, y esta hepatitis B también es una enfermedad profesional, el VIH también está catalogado como enfermedad profesional, pero dentro de estos, solamente en estos grupos profesionales que elaboran con ese tipo de exposición, pues, ¿no? ¿Quedó claro lo de la hepatitis B? Sí, profesora. ¿Alguna duda con la hepatitis B? Tiene que quedarles claro porque también esta es una enfermedad también bastante común, ¿no? Ustedes pueden tener trabajadores en cualquier tipo de empresa que tengan hepatitis B y supongamos que también tuvieron un accidente, un corte, ¿no? Y el otro también tenía un corte y el contagio es por sangre, ¿no? Entonces, pueden, y también tienen que prevenir esto, ¿no? O sea, tienen que también el médico que trabaje con ustedes, sea en una minera, sea en una petrolera, sea en la empresa que ustedes trabajen, que tiene que considerar también como se llama, este tipo de cosas, porque también puede haber este contagio también en la empresa. Entonces, esta es una segunda enfermedad que estamos revisando el día de hoy. A ver, ¿quién continúa? Uy, tenemos 20 minutos, tenemos para una enfermedad más.
A ver. ¿Dónde estás? ¿Está Mego? ¿Mego Solano? Sí, profesora. Ok, Mego. Entonces, te toca a ti. Profesora, disculpe, una pregunta antes que inicie mi compañero. En caso, bueno, los exámenes médicos para entrar a laborar en cualquier empresa, ¿son suficientes para detectar las hepatitis B? Por ejemplo, cualquier persona que, no sé, se tuvo ese contagio en alguna empresa y luego va a trabajar a otra empresa, ¿los exámenes médicos son suficientes para detectar ese tipo de enfermedad y que no trabaje en la empresa, digamos, y que no ingrese a trabajar? Es que va a depender del protocolo que le vayas a pedir. Por ejemplo, en una empresa del sector salud, yo le voy a... acuérdense que el examen médico ocupacional se le hace a alguien que ya ganó ¿cómo se llama esto? El concurso, ¿no? O sea, ya pasó la convocatoria, ganó el puesto y pasa su examen médico ocupacional. El examen médico ocupacional no es para desechar trabajadores. Entonces, tú no puedes decir, en mi empresa yo no quiero que entre nadie con VIH, por ejemplo. No puedes, o sea, si ya te ganó todos los exámenes, ya pasó por toda la convocatoria y es el ganador, y tú haces un examen médico ocupacional, si en tu empresa no está el protocolo de pedirle VIH, tú no te vas a enterar, ¿no? Entonces, depende de qué tipo de empresa y qué cosa vas a pedir como protocolo. Ahora, por ejemplo, en una empresa del sector salud, en el protocolo de ingreso, o sea, como examen médico preocupacional, sí está pedirle hepatitis B, VIH, todo eso, pero si tengo un trabajador que tiene VIH, hepatitis C o hepatitis B, no le puedo decir, ¿sabes qué? Como tienes hepatitis B o tienes VIH, no vas a entrar a trabajar, porque eso se llama discriminación. Tienen normativas específicas para eso. Lo que mi examen médico ocupacional me sirve para determinar quiénes tienen problemas, o sea, quiénes tienen enfermedades, para yo poder hacer una vigilancia y evitar que ellos, ¿no?, se expongan o expongan al resto. Entonces, el trabajador igual va a entrar a laborar, pero tiene que tener una vigilancia especial. No podemos decirle al trabajador, usted no va a ingresar porque tiene VIH o hepatitis B. Eso tiene que quedar claro. Entonces, cada empresa va a tener su propio protocolo de acuerdo a los puestos de trabajo que tienen. Entonces, tú no puedes decir, sea la empresa que tengas, que vas a descartar a un trabajador porque tiene una u otra enfermedad. Así como está prohibido despedir a los que tienen ¿cómo se llama? Está prohibido que se despida a alguien que tiene tuberculosis, así como está prohibido que se despida a alguien que está gestando, así como está prohibido que se despida a alguien que tiene VIH. O sea, hay normativas también para eso. Pero sí hay exámenes, hay pruebas serológicas para el diagnóstico de hepatitis B y hepatitis C, salvo que estén en periodo de ventana, pues, ¿no? Que es si yo así como dijeron en el caso anterior, ¿no? Si yo me expuse ayer y me hacen el examen mañana, obviamente que me va a salir negativo, pues, ¿no? Claro, profesora, lo decía porque de repente, o sea, ya que son consideradas enfermedades profesionales, pueden meter juicio, ¿no? O sea, problemas Claro, legales a la empresa, ¿no? para eso sí sirve, porque si yo tengo un trabajador, por ejemplo, como enfermera profesional, hepatitis B, ¿no? Y sea operario de limpieza o sea del sector salud, si ya ingresa con hepatitis B, entonces el trabajador ya sabe, entonces con ese examen de ingreso lo que me sirve justamente es para yo deslindar responsabilidad. Ya vino con hepatitis B y por lo tanto en mi empresa no tenía esa profesional. Él va a tener que ver en la empresa anterior si es que fue profesional, si es que fue profesional o si fue por contacto de relaciones sexuales o por algún tipo, o otro tipo de contacto, ¿no? Pero ya con eso tú zanjas una responsabilidad que ya responsabilidad tuya no es, está entrando así, con esa enfermedad, ¿no? Para eso sí te sirve. Sara, gracias. Bien. Ok, Manuel Mego va a hablar sobre el síndrome de manguitos rotadores.
Ya, en esta oportunidad yo voy a hablar un poco sobre el síndrome del manguito de los rotadores. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, un poco de la introducción del manguito de los rotadores. El manguito de los rotadores es un conjunto de músculos y tendones situado en el hombro. Su función es ayudar a que el hombro se pueda mover y mantener estable. Los problemas del manguito rotador son comunes e incluyen tendinitis y bursitis, donde tendinitis va a ser la inflamación de los tendones y bursitis son pequeños sacos llenos de líquidos que van a disminuir la fricción entre las articulaciones del cuerpo. Y acá el manguito rotador está formado por los tendones de 4 músculos: subescapular, sobreespinoso, infraespinoso, redondo menor y sus accesorios músculos tendinosos, como está en la imagen inferior. En la siguiente diapositiva, ahí está, en condiciones de riesgo, los trabajos donde los codos deben estar en posiciones elevadas o en actividades donde se tensan los tendones. También en la bolsa subacromial, donde esta última se va a asociar con acciones de levantar y alcanzar, con un uso continuo del brazo en flexión. También hay tareas donde requieren movimientos repetitivos, fundamentalmente el manejo de piezas y herramientas, o por trabajos continuos donde interviene la elevación del hombro, como por ejemplo puede ser pintar los techos, colocación de iluminaciones, y acá hay unas actividades o ocupaciones de riesgo que presentan los manguitos rotadores, como están los conductores de vehículos, mecánicos, electricistas, carpinteros. En los atletas se refieren mayormente a atletas profesionales donde hay un uso continuo de la parte superior, que sería del hombro, como puede ser los tenistas, que sufren del manguito rotador. En la siguiente imagen, mejor dicho, diapositiva, en vulnerabilidad, con la edad aumenta el riesgo de padecer una lesión del manguito rotador. La rotura del manguito rotador es más frecuente en personas mayores de 50 años, debido al mismo desgaste natural de los tejidos que afecta a los tendones y articulaciones. Y en la siguiente diapositiva, el diagnóstico mayormente es clínico, pero también se puede hacer una de estas pruebas como radiografía simple y ecografía. Y la forma de prevenir el manguito rotador sería ejercitándote para darle una mayor resistencia en la parte del hombro. Eso sería todo, profesor. No se le escucha, profesor. Disculpe. ¿Alguna pregunta para Manuel? ¿Todos entendieron cómo funciona, cómo inicia la enfermedad del síndrome de manguitos rotadores? Sí, profesora, por mi parte yo sí entendí. ¿Cómo podríamos diferenciar si se trata de eso o de cualquier otra enfermedad? ¿Cómo lo diferencias con otras enfermedades del hombro? O sea, otros, claro, Otros dolores, dirás. dolores. Ya. A ver, Manuel, ¿qué has leído sobre eso? Bueno, mayormente esas lesiones son por movimientos repetitivos que van a causar lesiones en las partes de los hombros. Son, como dije, por movimientos repetitivos o por mantener las partes de los codos elevados, donde se puede ver en las imágenes. Y esas serían las partes, porque si son por golpeaduras, ahí ya sería otras cosas, sino que esos son por causas naturales mayormente o esfuerzo que hacen las personas en las partes de los hombros. Estoy con volumen, sí. Bien, ahí. Claro, el tema es que tenemos, acuérdense, una enfermedad profesional siempre tiene que tener causa y efecto, ¿no? O sea, tengo que ver primero el puesto de trabajo, ¿no? Supongamos mecánico, por ver la foto de acá, ¿no? Si el mecánico va a trabajar de las 8 horas al día, supongamos que tiene un horario de 8 horas al día, ¿no? De las 8 horas al día trabaja la mitad o más de la mitad con los brazos elevados, ¿no? Siempre, si el brazo está por arriba del hombro, o sea, este es mi nivel de hombro y yo elevo por arriba del hombro,
ese ya es una condición para que yo tenga un problema de manguitos rotadores en forma sostenida, ¿no? O sea, tengo la forma sostenida sin apoyo, o sea, porque eso se mejoraría si de repente yo pusiera tener un mueble alto y yo apoyara el brazo y tuviera manipulación. Pero esta forma de trabajo, ¿no? Con este brazo suspendido por arriba del hombro, ¿no? Entonces, sin ningún tipo de apoyo, me va a condicionar que esa posición, que es una posición anómala, ¿no? Para el ser humano, me va a condicionar un desgaste 4 horas, 5 horas al día en esa posición, va a tener una relación de causa-efecto. De igual forma, como bien dice también, los que trabajan con movimiento repetitivo. ¿Quiénes más trabajan con movimiento repetitivo? De repente, los carpinteros están haciendo esta función con el, ¿cómo se llama? Con el serrucho, ¿no? Entonces también es un movimiento repetitivo también con el brazo elevado, ¿no? Y también quienes, los que cortan, los que hacen cortes, ¿no? Que están usando un machete o algo que están cortando. Entonces también es un movimiento repetitivo que hace un desgaste de los tendones de este grupo de 4 músculos que están en la zona del hombro. Entonces, si yo tengo en ese tipo de trabajadores un problema de hombro, obviamente que el examen médico, ¿no? Yo voy a tener que ver elevación, rotación, extensión y ver que si estos movimientos me producen dolor, yo puedo determinar, como bien dijo Manuel, de forma clínica, si yo ya estoy sospechando de que es un problema de síndrome manguito rotador. Si yo hago la evaluación clínica y digo, yo puedo, como médico, puedo determinar que no es manguito rotador, de repente es una contractura nada más de uno de los músculos, ¿no? Y no es manguitos rotadores. Pero si hay dolor, tengo que investigarlo. Entonces, y para eso me va a servir que yo como médico conozca el puesto de trabajo, conozca cuántas horas al día hace la actividad que podría ser la de factor de riesgo, ¿no? Y verificar si tiene aparte otras cosas condicionantes. Por eso tengo que hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis, preguntarle también a él, tú aparte de trabajar acá, trabajas a otra cosa en tu casa, de repente en su casa hace pues qué sé yo, trabajos de artesanales, ¿no? Y hace también círculos con la mano, en mano levantada, con mano alzada. Entonces, todo eso tengo que saber yo para poder determinar si este tipo de lesión es netamente de este puesto de trabajo, es una sumatoria de otros puestos de trabajo y todos tienen que estar en historia clínica. Y la historia clínica, acuérdense que es legal. Allí yo voy ingresando datos y el trabajador va a firmar en cada hoja y él tiene que decirme la información fidedigna, porque eso se supone que dice en su contrato y porque tampoco no puede falsear información. Entonces, esta que está acá es característico, ¿no? O sea, causa-efecto. Y si yo tengo en ese mismo taller, supongamos que trabajan 50 mecánicos y tengo pues un grupo ya como de 10 o un poquito más que ya tienen también la misma molestia, entonces tiene que ser probablemente, epidemiológicamente ya me está indicando de que tiene que ver pues con este tipo de postura. Entonces tengo que mejorar el puesto de trabajo para que los trabajadores no se me enfermen y no me terminen todos con un problema de síndrome de manguitos rotadores, ¿no? Entonces el tema de la edad también es importante. Las personas mayores de 50 años ya tienen de por sí un poco de desgaste. Bueno, todo el mundo se va desgastando, desgaste de articular, desgaste muscular, desgaste de tendones, ¿no? Pero en el caso de las mujeres también, las mujeres cuando entran a la edad de menopausia, también ya hay hay como digamos, un desgaste natural por el tema hormonal de los tendones y también van a presentar más patologías musculoesqueléticas, ¿no? De cualquier tipo, codo, mano, muñeca, dedos, hombro, cuello, espalda, ¿no? Y en el tema del diagnóstico, ¿no? El tema de la radiografía no me ayuda para ver si no el manguito rotador es algo que ya pues haya una lesión súper grande, que me vea, que me tenga que el músculo me retraiga alguno de los huesitos, pero la radiografía generalmente me sirve para ver sistema óseo, huesos, ¿no? Con una ecografía, con un buen ecógrafo, un buen radiólogo que tenga un buen ojo para verme músculos, me puede ver el tema de las fascias intermusculares para que me pueda definir si realmente hay una lesión. Pero en una ecografía lo que voy a ver mejor es cuando hay desgarros, ¿no?
pero el gold estándar, el diagnóstico fino de un problema musculoesquelético, o sea, un problema muscular de tendones y tema muscular como que es manguitos rotadores, lo veo mejor con una resonancia, ¿no? O sea, en vez de gastar radiografía y ecografía, de frente le pido una resonancia magnética para ver si realmente es lesión de manguitos rotadores o no. Entonces, y eso es para ese tipo de puestos, ¿no? ¿Y cómo mejoramos, cómo prevenimos eso? Entonces, materia de prevención es que no estén tantas, o sea, de la cantidad de horas al día, reducir las horas en las que tengan que estar con el brazo por encima del hombro, o ponerle algo para que, o sea, algunos muebles que me puedan permitir un descanso del brazo y que puedan manipular, pero ya no sostenidos en el aire, sino con un apoyo a brazo, ¿no? O también hacer actividades, ¿cómo se llama?, de pausas activas, que luego hace de que los músculos se relajen para que no estén contraídos todo el tiempo, ¿no? Entonces, intercambio de puesto de trabajo, ver los horarios, ver las condiciones, mejorar la parte ergonómica del puesto de trabajo es clave. De lo contrario, voy a tener ausentismo laboral por descansos médicos, problemas de hombro constantemente, ¿no? Y el personal joven no lo va a sentir probablemente, ¿no? Pero va a llegar después de 8 o 10 años de ese mismo constante trabajo, ya va a tener pues algún tipo de lesión, ¿no? Los pintores también. Entonces, esta zona del manguito rotador es totalmente álgida porque los 4 músculos confluyen en un tendón que es muy débil. De por sí esta estructura ya es débil. Entonces, si aparte de eso estamos dando un sobreesfuerzo muscular, entonces vamos a tener sí o sí trabajar con este tipo de patologías. ¿Alguna consulta? ¿Quedó todo claro? ¿Quedó claro con los manguitos? Y bueno, en caso de inflamación, eso, que se pone alguna inyección directa ahí o... Tratamiento, ya. El tratamiento del síndrome de manguitos rotadores, en primer lugar, es de medicina física y rehabilitación. A eso también quiero que ustedes lo entiendan, porque también muchos trabajadores obviamente le van a preguntar, y sobre todo si una persona no tiene médico, ¿no? Cuando hay lesiones musculoesqueléticas, lo primero que hace el trabajador es se va con el traumatólogo. Malo. Estas lesiones primero las debe ver el médico que estudió la especialidad en medicina física y rehabilitación. Ellos son los que ven el tipo de lesión y qué tipo de terapia física van a recibir. El médico especialista en medicina física y rehabilitación lo deriva, o sea, hace el diagnóstico, más que el diagnóstico, bueno, hace el pronóstico, ¿no? ¿Qué tanto puede durar la lesión? ¿Qué tipo de tratamiento va a recibir? Y manda las terapias para que el tecnólogo médico, que es un profesional que ha estudiado para hacer terapia física, para que el tecnólogo médico haga las terapias. Entonces, el médico de medicina física y rehabilitación evalúa al paciente, indica las terapias y lo deriva con el tecnólogo médico que hace terapia física para que haga las terapias indicadas por el médico especialista. Entonces, una vez que hace las terapias, hay terapias en caliente, terapias en frío, hay terapias con sondas electromagnéticas, hay terapias, ¿cómo se llama? Con electrodos, ¿no? Entonces, que pasa un poquito de corriente eléctrica, pero son muy suaves. Hay también con agujitas, ¿no? O sea, hay más de 10 tipos de terapias físicas. Entonces, el médico va a indicarlas, el terapista, el tecnólogo médico, el terapista va a realizarlas. Entonces, pueden mandarle, por ejemplo, 10 secuencias, ¿no? Que pueden ser 3 semanas probablemente, o sea, dependiendo de qué tan rápido hemos encontrado la lesión. Mientras más pronto encontremos la lesión, más rápido se va a rehabilitar. Mientras más tarde encontremos la lesión, ya puede haber desgarro, se puede haber roto el tendón, se puede haber roto una parte del músculo y va a demorar más. Entonces, una vez que el médico de medicina física y rehabilitación dice, podría ser quirúrgico, eso ya, entonces ahí recién se le envía con el traumatólogo. El traumatólogo es el que opera, el que hace la cirugía en cuanto medicina física y rehabilitación diga, ya no se puede hacer nada. Tratamos por todos los medios de que le hagan terapia, ¿no? Toda la terapia física había y por haber,
para que evitar que vaya a una cirugía. Y varias veces se han recuperado con la terapia física y han salido y han quedado bien para poder volver a laborar, ¿no? Pero en otras ocasiones, cuando ya hubo ruptura de músculo, se intenta con la terapia darle lo máximo posible fuerza al músculo y incluso después de eso han tenido que, a veces en algunos casos, si la ruptura es muy grande y la terapia no es suficiente, entonces va a tener que entrar a cirugía con el traumatólogo, ¿no? Que puede ser una cirugía reconstructiva, puede ser una cirugía paliativa, pueden entrar con artroscopía, o sea, solamente con cánulas pequeñas, no abierto. Y también hay otro tipo de terapia que también la hace medicina de rehabilitación, que es con lo que mencionaste, ¿no? Con ampollitas de medicamentos antiinflamatorios que se ponen directamente en el músculo, ¿no? Entonces, todo eso para evitar de que vaya a cirugía. Lo que pasa es que en las cirugías, acuérdense que toda cirugía es un riesgo. No siempre se puede asegurar de que con la cirugía uno quede igual como estaba antes, ¿no? Entonces, sí, y aparte que es el riesgo de anestesia, es riesgo por todas partes. Entonces, preferible siempre primero que pase con medicina física de rehabilitación, que dé lo máximo que se puede terapia y mejorar la función. Y si ellos dicen que ya no, que mejore cirugía, recién van con el traumatólogo para el tema de cirugía, ¿no? Eso también quiero que les quede claro. Jamás cuando tengan una lesión musculoesquelética vayan de frente con el traumatólogo, porque el traumatólogo va a decir de frente operación. Va a decir, el traumatólogo no conoce la medicina física y rehabilitación. Entonces, no trabajan muy de la mano. Entonces, yo les recomiendo, porque la especialidad de nosotros trabaja muy de la mano con medicina física y rehabilitación por el tema de la recuperación de los trabajadores, y lo recuperan bien, porque ahorita existe un montón de tipos de terapias. Entonces, acuérdense ese nombre. Para enfermedades musculoesqueléticas, ¿no? Vamos a ver más en la próxima semana, primero con el médico de medicina física y rehabilitación. ¿Quedó clara la pregunta? Sí, profesora, gracias. Profesora, si un trabajador ha tenido ha estado trabajando en un puesto de trabajo, Dime. entonces y luego lo cambian, por decir, ha estado en el área de mantenimiento en carpintería, ya ha estado ahí por, no sé, pues, un año o año y medio. ¿Está bien? Ya. Él tiene, imaginemos, 25 años, relativamente joven. Ya. Por un año ahí, año y medio, y lo cambian. Ya. Ahora es supervisor del área de mantenimiento. O sea que ya no realiza trabajos manuales, sino solamente mira y hace check. Ya. Comienza a tener dolores en el hombro y va a la rehabilitación, le hacen su radiografía, no es radiografía ni ecografía. ¿Cómo es? ¿Cuál es el nombre correcto, profesora? Lo ideal es una resonancia magnética. Le hacen la resonancia magnética y resulta que es el manguito de los rotadores. ¿Se podría asociar al trabajo previo o ya no se toma en cuenta eso? Claro, es que lo ideal, mira, si ese trabajador joven de 25 años que entró a laborar a una empresa como supervisor, ¿no? En teoría le debieron haber hecho su examen médico ocupacional, mucho del preocupacional, y en teoría allí le debieron detectar si tenía problemas de síndrome de manguitos rotadores, porque allí en la historia clínica debe decir dónde trabajó antes también y qué actividad realizaba. Entonces, si en la empresa donde está ahora, que tiene un año y nunca ha hecho ninguna actividad de, ¿cómo se llama? O sea, no estaba dentro de sus actividades, tener el brazo por encima del hombro y tener el movimiento suspendido o movimiento repetitivo, entonces obviamente que no se enfermó ahí. Puede tener el diagnóstico de manguitos rotadores, pero como no se asocia a la actividad que realiza en tu empresa, entonces allí no es una enfermedad profesional. Y allí lo que tiene que hacer el médico es investigar, ir atrás y ver de dónde ocurrió. O también puede ser que, como les dije al principio, tiene una actividad extra laboral, ¿no? Hace otra actividad fuera de la supervisión, que sí le puede condicionar el manguito rotador. Entonces, eso tiene que estar claro en la historia clínica, que la actividad es otra actividad es la que la ha condicionado, ¿no? Que puede ser también
sobreesfuerzo, que ya no es una enfermedad en otra empresa. Lo que yo tengo muchas actividades, ¿cómo se llama? De riesgo para problemas musculoesqueléticos, ¿no? Ni de hombro ni de brazo, porque su actividad no lo indica. Pero ¿qué ha pasado? Que a veces han estado en área operativa, un almacén o ¿cómo se llama? O, producción, y algo se iba a caer y lo han visto que se iba a caer algo y que de repente iba a chancar algo, iba a romper algo, y han hecho un sobreesfuerzo de levantarlo con fuerza, y ese esfuerzo que han hecho ¿cómo se dice? Por reflejo, ¿no? Sin medir el peso que estaban cogiendo, ha hecho que muchos tengan un sobreesfuerzo y un estirón y un rompimiento muscular, ha habido desgarro muscular, pero eso ya pasa como accidente de trabajo, ¿no? Entonces, como accidente de trabajo, pueden tener problemas musculoesqueléticos, que también van a ir con misiones de fisiorehabilitación y todo lo demás, pero como accidente de trabajo, no como enfermedad profesional, ¿no? Entonces ahí también hay que investigar si ese trabajador tuvo un accidente de trabajo reportado, porque acuérdense que el beneficio del trabajador luego de un accidente de trabajo es siempre y cuando lo reporte, tiene su hojita de aviso de accidente de trabajo, ha ido al hospital, clínica, y ahí lo han certificado como un accidente de trabajo. Si no ha ingresado como un accidente de trabajo, pierde todos sus beneficios legales. Entonces, pero si no ha tenido accidente de trabajo, no tiene actividad en la empresa que sea de riesgo para manguitos rotadores, obviamente que no es una enfermedad de la empresa, pero eso el médico lo tiene que poner bien clarito en su historia clínica para que quede escrito y no haya dudas al respecto, ¿no? Y si es posible, indagar de dónde salió, o sea, preguntar, o sea, estamos nosotros como el chiquito, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? ¿No? Preguntar como el policía, hasta sacar la verdadera causa de esa enfermedad. ¿Está claro? Ya, profesora. Sí, entonces, no, es en la misma empresa nomás, sino que ha habido un cambio, o sea, lo han ascendido, por así decirlo. Entonces, al momento de cambiarlo de puesto, de cargo, pues, de puesto, entonces le hago un examen SSO, ¿verdad? Examen ocupacional. Para saber si está saliendo de ese cargo, está saliendo o sea, está saliendo bien o está saliendo tal cual ingresó o está saliendo mal, ¿no? Con algo, ¿verdad? Eso sería lo recomendable. Sí, siempre. Ya, gracias. Acuérdense que los exámenes médicos ocupacionales son de ingreso, son periódicos, anuales o cada 2 años, dependiendo de la actividad que tengan, si es de riesgo o no es de riesgo. Al retiro también deberían hacerle, cuando se va a la también hacerle un examen para que sepan que se está yendo sano y no se vaya a quejar después de que salió con una enfermedad. Y también cuando hay cambios de puestos de trabajo, o también si han tenido un descanso médico prolongado por algún tipo de enfermedad o por un accidente, también hay que hacerle un examen médico ocupacional. Entonces, generalmente son las 5 principales causas por las cuales se hace un examen médico ocupacional. Antes de terminar, solamente quería leer acá, que acabo de leer, que dice, ¿se podría conocer a ciencia cierta en qué momento o tiempo uno se contagió de VIH y cuál sería la recomendación para asistir a una persona desangrándose? No. No, hay un periodo de ventana con el VIH igual. Si yo me contagié hoy día, todavía por lo menos los exámenes que tenemos acá en el Perú, todavía me hacen el diagnóstico todavía después de 20 días aproximadamente en promedio, después del contagio. Entonces, en esos 20 días me sigue siendo negativo, y entonces no voy a saber cuándo realmente se contagió, ¿no? Y cuando ustedes vean a alguien que se está desangrando, traten de coger, o sea, eso lo vamos a ver cuando veamos primeros auxilios, pero tienen que coger un trapo, una toalla, ropa que tengan, y con eso presionar la herida. Jamás cojan una herida de alguien que está sangrando directamente con la mano. Pues si tienen guante, mejor, pero siempre con un trapo, otro trapo, lo que puedan, para no entrar en contacto directamente con la sangre. Nunca se sabe quién puede ser positivo, ¿no? Tienen que tener mucha precaución con eso. Bien, ahora sí, chicos. Hasta acá terminamos. La próxima semana continuamos. ¿De acuerdo? Ya, profesora, gracias. Profesora, muy bien. Nuevamente la consulta. ¿Se puede eliminar esta práctica, verdad? Sí. Van a tener varias prácticas, van a tener varias exposiciones, todo va a ser sumatorio, y también las participaciones, cuando estoy preguntando,
y me están respondiendo, también estoy haciendo ahí puntitos de su acostado de su nombre para saber quiénes están participando. Ah, ya, profesora. Muchas gracias. Como esta vez mi mano no dieron para el tiempo que nos dio, no pude, ya pues por eso quiero Profesora, eliminarlo. referido a lo que comenta mi compañero, no puede darse el caso que pudiese aumentarnos al menos unos minutos más, porque 8 minutos relativamente es muy ¿2 poco. minutos por pregunta es muy poco? Sí, profesora. Sí, Sinceramente. profesor, es muy poquito. Sí, profesora. Sí, profesor, Para el examen. Para enviar, Porque tomar fotos. influye muchas cosas en realidad, no solamente es escribir, sino también... La velocidad de la PC de cada uno. Sí, ahora el factor psicológico también influye, profesora, porque tenemos que ordenar las ideas, no es que esté así, no, es... bueno, es... No sufre el corazón. Claro, Son- profesora. no pueden expresarse. Le vamos a dar un poquito más de tiempo. ¿Qué examen sigue la próxima semana, se acuerdan? ¿Se acuerdan, no? El decreto supremo 005. No, el de hoy día ha sido 29783 y 005. Identificatorias. La próxima semana toca la 050. La de registros de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál, profesora? No se le escuchó muy bien, estaba entrecortado. Les toca la próxima semana la resolución ministerial 050 de registros de seguridad y salud en el trabajo. Ya por decir ahí, ¿Se acordaron? la RM050 te da pequeños párrafos. Y si, por decir, ¿no? Uno va a poner el concepto que ha comprendido, ya pues se toma su tiempo para pensar que será pues 1 minuto y medio. Para escribir otro minuto y medio son 3 minutos. Y luego mandarlo y todo eso. No, para como mandarles, para mandarles he dado 2 minutos, ¿no? Ah, no, sí, pero... Aparte de los minutos que le he dado por la pregunta. Ya, entonces le voy a dar, ¿cuánto? 3 minutos por pregunta. No podría ser un poquito más, profesora, porque... Siempre y cuando sea por cada pregunta, una sola pregunta, sí estaría bien, pero esta vez han venido por cada pregunta 5, profesora. Sí, son prácticamente 30 segundos para cada uno. Ya. La próxima pregunta, el próximo examen les voy a poner para marcar. ¿Ya? Sí, sería mejor, profesora. Sería mejor, profesora. Sería mejor, profesora, sería mejor. Ya, les pongo para marcar, para que pongan solamente Muy la bien, letra. profesora. Ya. Sería lo mejor, profesora. Ya, mejor. Profesora, una consulta. La práctica que hemos dado el día de hoy, ¿se considera la primera práctica o parte de la primera práctica junto con la siguiente práctica que nos va a tomar la siguiente semana? Todas las prácticas van a sumar para el primer parcial. O sea, solamente va a haber parcial y final, profesora, ¿no van a haber prácticas? ¿O cómo? No lo entendemos muy bien. Estas prácticas son las que van juntas con el primer parcial, pues, y después van a haber otras prácticas para el segundo parcial. Pero, profesora, siempre hay cuatro prácticas calificadas, un parcial, un final, bueno, y obviamente después un SUSI, ¿no? A lo que se refieren los compañeros es que si esta práctica se va a poner contra práctica más, ¿eso es una práctica o esta práctica es la primera? Trato de entenderle que entonces el parcial no va a estar sobre 20. ¿Estoy en lo correcto o no? ¿El parcial no es siempre sobre 20? Pero es que usted dice que esto va a sumar al parcial. O sea, le va a sumar puntos. O sea, si por ejemplo tienen todos, va a ser como vamos a darle prácticas todas las semanas que van a ser también sumadas con sus presentaciones, ¿no? Obviamente que los que han presentado a tiempo, ¿no? Tienen un puntaje que los que faltan presentar van a tener puntos menos, ¿no? Me faltan 3 que presenten todavía. Y estas prácticas las voy a consolidar en una sola para que tenga un peso al costado de los parciales. Pero no es que o sea, sumar me refiero a que van a servir para mejorar su parcial.
Espero que Profesora, no sea para una entregar. consulta. Quiere decir que profesora, una consulta. Entonces, quiere decir que las prácticas calificadas más los trabajos van a tener una nota. Y aparte de eso, ser el promedio del parcial, ¿cierto? O sea, el parcial siempre va a ser sobre 20. Sí. Ya. Y obviamente al final también va a ser sobre Profesora, 20. lo que he entendido es... Sí. A ver, escucho. Profesora, lo que he entendido es que la práctica de hoy más la presentación de hoy prácticamente sería práctica 1. Y la práctica que viene más la presentación que nos va a dejar, práctica 2. Y luego el parcial es sobre 20. Y así, después del parcial, práctica 1. La profesora está diciendo que cada semana va a tomar una práctica, entonces no estaríamos hablando de 4 prácticas calificadas, serían más. Creo que la profesora está tomando esto como una práctica no calificada, sino tal vez dirigida. No, pero dice que lo va a sumar con las otras exposiciones, con todos los trabajos, con todas las prácticas que no va a tomar. No Así es. entiendo nada. El profesor yo está le diciendo entendí. que cada semana vamos a tomar una práctica. Profesor, a ver, Entonces no van a ser 4. Profesora, ¿podría explicarnos, por favor, el sistema de evaluación? Sí, profesora, debe ser más claro. en ese El aspecto, sílabo, ¿no? por favor. Todos están hablando y también también Deje a la profesora hablar, por favor. a ver, Sí, doctora, diga. a ver, que todos hablan al mismo tiempo. A ver, dígame, ¿cómo han estado haciendo antes? Doctora, yo le explico, ¿sí? Soy René. Mire, siempre hay 4 prácticas calificadas, y de las 4 siempre se elimina la menor nota. Siempre de acuerdo con cómo es el sistema de evaluación del curso, si es sistema A, B o C o D, la cuarta práctica no se elimina. Ahora, lo que mis compañeros están mencionando es que estoy en 2 posiciones, ya bien. Ellos están entendiendo de que sí, hay una práctica calificada con la exposición, de ahí se promedian las 2 y sale una nota. Bien. Y así con la segunda práctica y la segunda exposición. Y ahí después viene el parcial es sobre 20, viene la tercera práctica y la cuarta, que también va a tener su respectivo trabajo de exposición. Y ahí eso es el trabajo de la práctica y la exposición, sale una nota. Ahora, por el motivo, de repente una de las prácticas tiene una menor nota, una exposición así, no han expuesto quizás muy bien, esa nota se elimina. Pero lo que sí tenemos claro, sí, que siempre la cuarta práctica o la exposición 4 es así, nunca se elimina. Si diste bien, te quedas con esa clasificación. Pero si diste mal, le pusiste mal, bueno, te quedas con tu, o si no rendiste ni hiciste exposición, bueno, te quedas con, hiciste la práctica o no pusiste nada, te quedas con el 0 y eso se te promedia, ¿no? Eso sí lo tienen bien claro. Por eso lo que los compañeros, y bueno, yo también digo, ¿no? Siempre ha sido así, siempre se tomaba 4 prácticas calificadas, se eliminaba la menor nota de la primera a tercera, pero la cuarta práctica nunca se eliminaba. Y había un promedio de exposiciones, ¿no? De trabajos prácticos también, eso era una nota y se promediaba con cada práctica calificada, o si no, con el total de prácticas se promediaba y ahí salía una nota. Y lógicamente el parcial y final eran sobre 20 y bueno, y también el SUSI, ¿no? Que reemplazó la nota más baja, o si no había estado ni parcial o final. Exacto. Lo que pasa que, profesora, por decir, yo que llevo salud pública el ciclo anterior con un profesor, el profesor, por decir, daba así, daba trabajos. Asignaciones. Sí, asignaciones y uno exponía, luego te preguntaban tus compañeros o preguntaba el mismo profesor y esa era la nota de práctica. Otras veces daba igual asignaciones, tú exponías y bajo la asignación que has expuesto o otro compañero expuesto daba como una pequeña prueba y lo promediaba y salía la práctica 2. Entonces, como usted ha dado una práctica 1 ahora y estamos exponiendo la primera asignación, por mi parte he comprendido que la asignación 1 que nos ha dejado ahora, más la práctica 1 que ha tomado ahora, sería la primera práctica calificada que va a ir en ORCE. Y así sucesivamente. No tendría por qué, y ahí, por decir, las participaciones que uno realiza son los puntos que uno suma para, si por decir en el parcial pusiste una palabra no adecuada, pero que está alineada a lo que la pregunta te va, entonces como que esas participaciones te ayudan. Pero así he entendido. No sé si estoy en lo correcto. Suma para el parcial. Profesora, disculpe, ¿pudiese hablar?
Lo que pasa es que estoy viendo el syllabus que nos proporcionaron en el grupo de WhatsApp y está que hay 5 prácticas calificadas de las cuales se van a promediar y existe una práctica 1 que no figura en el promedio del promedio final. O sea, no comprendo esa parte en la que usted comentó que el examen parcial le va a sumar a usted los trabajos que vamos a ir haciendo, porque yo lo entendí más o menos de esta manera. Por ejemplo, si yo saco 9 en el parcial y no sé, los trabajitos que tal vez me haya ido bien, un puntito más, puedo llegar a 10. Pero eso es lo que yo le estaba entendiendo ahorita. Pero viendo el syllabus, el promedio final es examen parcial, más 2 veces el examen final pesa doble, y el promedio de las prácticas calificadas, que serían 5. A eso voy. Ya. Ya, sí, bueno, la cuestión es que hay varias formas de calificar las prácticas calificadas, ¿no? O sea, no es hay un estándar. Lo que me ha informado la área académica es que hay varias formas. Ahora, yo estoy entendiendo que ustedes tienen ya como que un proceso, ¿no? Le voy a agradecer al delegado que por favor me lo mande todo lo que me han dicho en un resumen, así cortito, a mi correo electrónico, ¿ya? Voy a revisar eso con lo que dice en el syllabus y con eso ya les voy a mandar ya un cronograma para que lo tengan súper claro, ¿ya? Y no estar ya enredándonos con que uno me dice sí y el otro me dice y mejor lo dejamos totalmente claro, ¿sí? Porque yo lo que estaba pensando hacer es, aparte de estas presentaciones y que van a ser exposiciones, luego que termine la primera ronda van a tener una segunda ronda de exposiciones, ¿ya? Entonces, pero vamos a ver que calce parecido a como lo estaban llevando. Pero no se preocupen porque el tema de las notas es relativo, ¿no? A mí me interesa que participen, me interesa ver las exposiciones, el tipo, la fecha que entregan la exposición, que tiene que ser de acuerdo a como estoy pidiendo, ¿no? El tipo de